Hay algo en ti que no se puede explicar con lógica. A veces, cuando oras, el ambiente cambia. Las palabras parecen detenerse, el aire se vuelve más liviano, y una calma profunda empieza a llenar el espacio. No lo planeas, no lo fuerzas, simplemente sucede. Y quizá nunca te detuviste a pensarlo, pero eso que sientes, eso que otros perciben cuando estás cerca, tiene un nombre: presencia. Dios habita en los corazones que oran con sinceridad. Y cuando Él se mueve, no hace ruido, no necesita demostraciones, solo se manifiesta a través de ti. Por eso, cuando alguien se tranquiliza mientras oras, no es casualidad, es el Espíritu Santo actuando en silencio, usando tu fe como instrumento. Tú no lo ves, pero el cielo sí. Y cada vez que oras, una luz invisible comienza a expandirse. No te confundas, no es poder humano, no es intuición, ni simple empatía. Es algo mucho más grande. Es el amor de Dios fluyendo desde tu interior, tocando lo que el ojo no puede ver, sanando lo que las palabras no alcanzan. ¿Has sentido esa energía, esa paz inexplicable, esa presencia que llega cuando cierras los ojos y pronuncias el nombre de Jesús? Quizás lo has vivido muchas veces sin entenderlo, pero hoy Dios quiere que lo reconozcas. Tu oración no solo cambia lo que está afuera, cambia lo que está dentro. Porque la verdadera sanidad no comienza en el cuerpo, sino en el alma. Y ahí, justo ahí, empieza todo. En ese instante silencioso donde tus palabras se elevan, donde tu fe se vuelve fuerza, donde lo invisible empieza a moverse. Ese es el poder invisible de tu oración, y es momento de descubrirlo. Tal vez no lo has notado, pero cuando oras, algo sucede más allá de lo que tus ojos pueden ver. No es solo una sensación bonita o un momento de calma, es una corriente espiritual que se activa cada vez que pronuncias el nombre de Dios con fe. En ese instante, el cielo se abre y tu voz se une a la melodía eterna del Espíritu Santo. Es un poder invisible pero real. No lo ves, pero se siente, no lo tocas, pero transforma. Imagina por un momento cuando oraste en silencio, sin buscar reconocimiento, solo queriendo que alguien encontrara paz. Tal vez era un familiar, un amigo, o simplemente alguien que cargaba tristeza. No dijiste nada, pero tu corazón habló, y después de esa oración, esa persona se sintió más tranquila, más ligera, sin saber por qué. Eso no fue casualidad. Fue la respuesta de Dios moviéndose a través de ti. Fue la gracia actuando sin ruido. Tu oración es como una semilla que cae en tierra fértil. No ves su crecimiento, pero sabes que algo está brotando. Cada palabra que le entregas a Dios lleva vida, consuelo y esperanza. A veces, Él no responde con un sí inmediato, sino con una paz profunda que te recuerda que no estás solo. Cuando oras, tu alma vibra en la frecuencia del amor divino, y aunque el mundo no lo perciba, el reino espiritual sí lo hace. Ángeles se mueven, puertas se abren, heridas comienzan a sanar. Quizás creas que lo tuyo es solo empatía, pero no, hay algo más. Cuando otros sienten calma cerca de ti, cuando tus palabras suavizan el corazón ajeno, estás siendo canal de un don sagrado, el don de sanidad interior. No necesitas imponer manos ni grandes gestos. Basta tu oración, tu silencio lleno de fe, para que el Espíritu Santo haga su obra. Y es precisamente en ese silencio donde la sanidad comienza a florecer. Porque hay momentos en los que no se necesita hablar, sino simplemente estar presente con el alma encendida por Dios. Ahí empieza el verdadero poder del que ora, en el silencio que sana más que las palabras. Antes de seguir con el video, si este mensaje está llegando a tu corazón, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo hace una gran diferencia. Sigamos con el video. Hay momentos en los que no sabes qué decir,
y sin embargo, algo en ti transmite paz. No es tu voz, ni tus gestos, es ese silencio lleno de presencia que toca el alma de quien te escucha. A veces piensas que no estás haciendo nada, pero en realidad estás haciendo lo más poderoso, guardar silencio con el corazón encendido de fe. En ese espacio donde las palabras sobran, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Imagina cuando estás al lado de alguien que sufre y no encuentras palabras adecuadas. Entonces decides callar y simplemente oras dentro de ti. En ese instante, la atmósfera cambia. No hay discursos, no hay consejos, solo una calma que empieza a envolverlo todo. Es que cuando tu alma se conecta con Dios en silencio, Él actúa a través de ti. Tu silencio no es vacío, es un lenguaje sagrado que solo el cielo entiende. El silencio tiene una fuerza que la mente no puede explicar. Es como un río invisible que lleva consuelo donde hay dolor. No hace ruido, pero penetra lo más profundo del corazón. En ese silencio orante, tus pensamientos se alinean con los de Dios, y lo que era confusión se vuelve claridad. Por eso, quien está cerca de ti siente alivio sin saber por qué. No es magia, es comunión. Es la presencia divina que fluye a través de tu quietud. A veces confundimos el silencio con pasividad, pero en el mundo espiritual es todo lo contrario. El silencio es acción pura. Es el momento donde tu alma se convierte en canal del amor de Dios. Cuando aprendes a callar para escuchar, descubres que tu oración no solo toca el cielo, sino que también libera energía espiritual que sana, restaura y da vida. Y esa energía no proviene de ti, sino del Espíritu que habita dentro de ti. Esa corriente invisible que se activa cuando oras en paz es la misma que seguirá manifestándose de manera aún más profunda en ti. Porque lo que hoy sientes como silencio, pronto reconocerás como la energía que fluye del alma. Hay algo que se siente cuando oras desde el corazón. No son mariposas ni emociones pasajeras. Es una corriente viva, una fuerza suave pero poderosa que nace en lo más profundo de tu ser. Esa energía no es tuya, es el Espíritu Santo moviéndose a través de ti. En el momento en que cierras los ojos y entregas todo a Dios, tu alma se convierte en un canal de su presencia, y aunque no lo veas, esa presencia empieza a tocar todo lo que te rodea. Imagina cuando oras en silencio y de pronto sientes calor en el pecho o una calma inexplicable. No estás imaginando cosas. Es la vida espiritual expandiéndose dentro de ti, limpiando tus emociones, ordenando tus pensamientos, elevando tu frecuencia a la del amor divino. En ese instante, tu energía cambia y con ella cambia también el ambiente. El miedo se disuelve, la ansiedad se apaga y una paz que no depende de nada humano comienza a llenar el lugar. Dios te creó con la capacidad de transmitir lo que habita en tu interior. Por eso, cuando estás alineado con Él, tu energía se vuelve medicina. A través de tu fe, tu serenidad y tus pensamientos puros, el Espíritu actúa, sanando lo que los demás ni siquiera pueden explicar. A veces, solo basta tu presencia orante para que el corazón de otro se alivie, no porque tengas poder propio, sino porque permites que el poder de Dios fluya libremente por tu alma. Cada oración sincera genera movimiento en el cielo. Es como si una ola de luz saliera de ti, trayendo paz, comprensión y esperanza a quien la necesita. Esa es la energía que sana, la que no se ve pero se siente, la que transforma sin esfuerzo. Y cuanto más permites que el Espíritu te habite, más fuerte se vuelve ese flujo. No se trata de controlar, sino de rendirse, de dejar que el amor divino te atraviese por completo. Y tal vez no te has dado cuenta, pero hay señales claras de que ese don ya está activo en ti.
Pequeños detalles, gestos, situaciones que muestran que tu alma ya irradia algo más grande que tú. Por eso, en el siguiente paso, descubrirás cómo reconocer esas señales de que posees este don, y entenderás por qué tantas personas se sienten en paz cuando estás cerca. Hay algo que empieza a repetirse en tu vida, y quizás aún no lo has notado. Las personas te buscan cuando se sienten cansadas, te cuentan sus dolores sin que se los pidas, y cuando terminan de hablar contigo, suspiran aliviadas. A veces crees que solo sabes escuchar, pero lo que realmente ocurre es que tu presencia abre un espacio sagrado donde el alma del otro puede descansar. Esa es una de las primeras señales de que el don de sanidad interior ya habita en ti. Tu energía calma sin palabras. No porque tengas una técnica especial, sino porque dentro de ti hay algo que vibra distinto, una paz que no se finge, una fe que se percibe. ¿Has notado que incluso sin hablar de Dios, las personas sienten algo divino en ti? Es su presencia, actuando silenciosamente, usando tu vida como un puente para llegar a quienes más lo necesitan. Ese es el verdadero lenguaje del Espíritu Santo, sutil pero imposible de ignorar. Otra señal es la sensibilidad que experimentas frente al dolor ajeno. No lo absorbes como una carga, sino que lo reconoces como una oportunidad para orar. Tu corazón se conmueve, pero en lugar de desesperarte, oras, y al hacerlo, liberas luz. Esa compasión profunda no es debilidad. Es la evidencia de que tu alma está conectada al propósito de sanar desde el amor. Cada vez que oras con sinceridad, tu campo espiritual se expande, y los demás lo sienten. Si alguna vez alguien te dijo, no sé por qué, pero hablar contigo me da paz, no lo tomes como un cumplido humano. Es una confirmación celestial. Dios está usando tu vida como canal de su consuelo. No te eligió por casualidad. Te preparó en silencio, en cada lágrima, en cada proceso, para que hoy pudieras ser refugio para otros. Y cuando empiezas a notar estas señales, llega una pregunta natural. ¿Cómo saber si esto es solo empatía o si realmente se trata del don de sanidad interior? La respuesta está en la profundidad del cambio que provocas, en esa transformación invisible que sucede después de tus oraciones. En el siguiente paso, descubrirás cómo reconocer cuando no es simple empatía, sino verdadera sanidad. Hay una diferencia sutil, pero profunda, entre sentir con alguien y sanar junto a alguien. La empatía te permite comprender el dolor del otro, pero el don de sanidad interior va más allá, transforma ese dolor. No es solo que entiendas lo que la persona vive, sino que tu presencia despierta algo en ella, una fuerza que le devuelve esperanza. Cuando oras, no solo acompañas el sufrimiento, lo ofreces a Dios y Él lo convierte en alivio. Empatía es llorar con quien sufre, sanidad interior es ayudarle a secar las lágrimas desde la fe. Es cuando oras y el ambiente cambia, cuando sin decir mucho sientes que una paz sagrada ha descendido. No es algo emocional, es espiritual. El Espíritu Santo comienza a actuar, y aunque tus ojos no vean, tu alma percibe ese movimiento. La otra persona, o tú mismo, siente descanso, y lo que antes pesaba tanto empieza a soltar. Esa es la diferencia. La empatía escucha, la sanidad libera. También lo notas en ti. Después de orar, no terminas drenado, sino lleno. No te quedas con la carga de los demás, porque sabes entregarla. Esa es una señal clara de que estás actuando desde el espíritu y no desde la emoción. Dios no te pide cargar el dolor del mundo, sino canalizar su amor para que ese dolor se transforme en luz. Cuando entiendes eso, dejas de intentar ayudar y comienzas a sanar orando, confiando en que Él es quien realmente obra.
y no necesitas grandes palabras para que eso ocurra. A veces, una oración breve, un suspiro entregado a Dios, es suficiente para que la paz descienda, porque cuando el Espíritu se mueve, todo lo invisible se ordena. Esa es la esencia de este don. Dejar que la gracia fluya sin resistencia, sin intentar controlarla, solo permitiendo que el amor divino haga lo suyo. Y cuando esa oración alcanza lo más profundo, cuando toca lugares del alma donde ninguna palabra humana llega, ahí sucede el verdadero milagro. Por eso, en el siguiente paso hablaremos de cuando tu oración toca lo más profundo del alma. Ese momento donde el Espíritu Santo se revela y la paz se vuelve tangible. Quiero que te detengas un instante. ¿Alguna vez sentiste que tu oración cambió el ambiente o que alguien encontró paz después de que oraste por él? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu historia sea el testimonio que alguien necesita leer hoy. Hay oraciones que se dicen con los labios y otras que nacen del alma. Son esas que brotan entre lágrimas, en el silencio de la madrugada, cuando no tienes palabras y solo respiras el nombre de Dios. Esas oraciones son distintas, no se quedan en el aire, atraviesan el corazón y llegan directo al cielo. Son las que tocan lo más profundo, las que mueven lo invisible y traen sanidad donde antes solo había cansancio. Cuando oras con el alma, no buscas resultados, solo conexión. Es una entrega pura, una conversación sin filtros con aquel que conoce tus pensamientos antes de que los digas, y en ese instante algo se rompe, no en ti, sino en lo que te oprimía. El Espíritu Santo toma cada palabra, cada suspiro, y los convierte en medicina. La presencia de Dios comienza a llenar todo, y aunque no lo puedas explicar, sientes que algo dentro de ti, o de quien recibe tu oración, se reordena, se alivia, se sana. A veces no lo notas de inmediato, pero lo sabrás por los frutos. Después de una oración así, algo cambia. El alma se siente ligera, los pensamientos se aclaran y una certeza silenciosa te envuelve. Dios estuvo aquí, no porque lo hayas visto, sino porque lo sentiste, porque en lo más profundo del alma, su voz susurró paz, y esa paz es la evidencia de que la sanidad interior ha comenzado. No necesitas saber cómo lo hace. Dios no te pide entender, sino confiar. Cada vez que oras con fe y con amor, Él se mueve. Usa tu sensibilidad, tu historia, tu entrega y convierte tu oración en un instrumento de su gracia. Por eso, cuando alguien llora y luego se siente en calma, cuando tú mismo sientes alivio después de orar, recuerda, es el Espíritu actuando a través de ti. Ese es el toque invisible del cielo. Pero para llegar a esa profundidad, tu alma tuvo que aprender a sentir, a sufrir, a esperar. Porque el verdadero sanador no nace de la comodidad, sino del dolor que se transforma en sabiduría. Por eso, en el siguiente paso, descubrirás cómo el dolor se convierte en la escuela del sanador y entenderás por qué las heridas del pasado son el terreno donde florece el don de sanar. A veces te preguntas por qué has tenido que pasar por tanto. ¿Por qué hubo noches tan largas, lágrimas tan silenciosas, heridas que parecían no tener propósito? Pero con el tiempo comienzas a entender que nada fue en vano. Cada lágrima, cada caída, cada silencio fue un entrenamiento invisible. Dios no te castigaba, te preparaba, porque solo quien ha sentido el dolor puede reconocerlo en los ojos de otro y llevar consuelo verdadero. El sanador nace del quebranto, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque es ahí donde el alma aprende a depender de Dios. Cuando la vida te llevó al límite y no te quedó otra opción más que orar, ahí fue donde tu espíritu se fortaleció. En esos momentos de aparente soledad, el Espíritu Santo estaba moldeando tu corazón, haciéndolo más sensible,
más compasivo, más capaz de transmitir paz. Tus cicatrices se convirtieron en señales de sabiduría, no de derrota. Tu historia es parte de tu don. Las experiencias que pensabas que te habían roto, en realidad te hicieron canal de sanidad. Porque ahora sabes cómo hablar con ternura, cómo mirar con comprensión, cómo orar desde un lugar real. El dolor purificó tu fe, limpió tu intención y abrió tu alma a una conexión más profunda con el amor divino. Por eso, cuando oras, hay poder, no un poder humano, sino espiritual, nacido del encuentro entre tus heridas y la gracia de Dios. Y es hermoso entender que no necesitas ser perfecto para sanar. Tu fuerza no viene de no haber sufrido, sino de haber permitido que Dios entrara en tu sufrimiento y lo transformara. Ahí está la verdadera unción, en dejar que el Espíritu use tu historia como un canal de esperanza, porque cuando aprendes que el poder no está en ti, sino en la fe que te sostiene, descubres un secreto profundo. No necesitas imponer manos, tu fe ya sana. Ese es el siguiente paso. Comprender que la verdadera sanidad ocurre no por lo que haces, sino por lo que crees. A veces piensas que para que Dios actúe, necesitas hacer algo especial, poner las manos, decir las palabras correctas o tener una fe perfecta. Pero la verdad es que no es tu gesto el que sana, sino la presencia de Dios que se mueve a través de ti. Cuando oras con un corazón sincero, cuando crees sin dudar, tu fe se convierte en un canal vivo por donde el Espíritu Santo fluye. No necesitas tocar, porque quien toca es Él. Tu oración no tiene que ser espectacular. Lo invisible sucede en lo simple, en el suspiro que entregas a Dios, en el pensamiento que elevas con amor, en el silencio donde tu alma se rinde. Cuando oras desde la pureza, la energía divina se expande, es como si el cielo respondiera a tu fe, y esa vibración de paz que sientes se esparciera por todo lo que te rodea. La verdadera sanidad no nace de la acción visible, sino de la conexión invisible entre tu espíritu y el de Dios. La fe es un movimiento interior. Es cuando decides creer incluso sin ver, y cuando crees, el Espíritu actúa. Por eso, cuando alguien encuentra paz cerca de ti, no es por tus palabras, sino por la presencia de Dios manifestándose a través de tu calma. Él se mueve donde hay amor, donde hay entrega, donde hay humildad. Tu oración, aunque parezca pequeña, lleva el poder del cielo en cada palabra. Y es importante entender que no es un don que tú controlas. Es una gracia que Dios concede cuando tu corazón está alineado con el suyo. Cuanto más oras, más transparente te vuelves y más libre fluye su poder. No busques hacerlo tú. Deja que Él lo haga en ti. A veces el milagro ocurre en silencio, sin luces ni testigos, pero si estás atento, sabrás que Dios pasó por allí. Sin embargo, hay momentos en que esa fuerza parece apagarse. Sientes cansancio, dudas, distracciones y crees que has perdido el don. No te preocupes, no se ha ido, solo está cubierto. En el siguiente paso, aprenderás a reconocer los obstáculos que bloquean el don, y cómo una oración sincera puede volver a encender esa luz espiritual que nunca se ha apagado. Hay momentos en los que sientes que esa paz que antes fluía con facilidad, ahora parece lejana. Oras, pero no sientes nada. Intentas ayudar, pero te sientes vacío. No es que hayas perdido el don, solo se ha cubierto con capas de cansancio, miedo o distracción. Los dones de Dios no se apagan, pero pueden bloquearse cuando el alma se desconecta de su fuente. Y la buena noticia es que siempre puedes volver. Uno de los mayores obstáculos es el cansancio emocional. Cuando cargas más de lo que te corresponde, cuando intentas sanar al mundo sin dejar que Dios te sane a ti, el corazón se agota. No naciste para ser salvador, sino instrumento.
Por eso, cuando sientas ese peso, detente. Descansa en la presencia de Dios. La sanidad interior no se sostiene con esfuerzo, sino con rendición. No depende de cuánto haces, sino de cuánto confías. Otro enemigo silencioso es la duda. Ese pensamiento que te susurra, ¿y si todo esto solo está en mi cabeza? Pero cada vez que dudas de tu don, en realidad estás dudando del Dios que lo puso en ti. La fe no necesita explicaciones, necesita espacio. Dale a tu corazón permiso para creer, incluso cuando tu mente no entienda, porque donde hay fe, el espíritu se mueve. Donde hay inseguridad, la presencia se apaga. Y no olvides el miedo. Ese temor de no estar a la altura, de no saber si lo haces bien. El miedo encoge tu alma, pero la oración la expande. Cuando vuelves a hablar con Dios con sencillez, sin fórmulas, sin pretensiones, el don vuelve a fluir. Porque el Espíritu no se impone, se manifiesta donde hay amor, no donde hay control. Si sientes que algo bloquea tu luz, no te culpes. A veces Dios permite esa pausa para enseñarte a depender más de Él y no de ti. Es una invitación a volver al silencio, a la oración, a la gratitud, porque ahí, en lo simple, tu don vuelve a respirar, y cuando la fe se renueva, la energía del Espíritu vuelve a fluir con fuerza. Por eso, en el siguiente paso aprenderás cómo fortalecer el don de sanidad interior y descubrirás que cuanto más te acercas a Dios, más paz puedes transmitir sin decir una sola palabra. El don de sanidad interior no se impone ni se aprende, se cultiva. Como una llama suave, necesita cuidado constante para no apagarse. No con esfuerzo humano, sino con presencia divina. Y fortalecerlo no significa hacer más, sino ser más consciente de lo que ya vive en ti. El secreto está en mantener tu alma conectada con Dios, porque todo lo que fluye de ti, primero nace en Él. El silencio es el primer alimento de este don. En un mundo lleno de ruido, quien sabe callar para escuchar a Dios se convierte en un canal puro. Cuando eliges el silencio, tu espíritu se limpia, tu mente se aclara, y el flujo del amor divino vuelve a moverse libremente. No es un silencio vacío, sino lleno de fe. Es ese momento donde dejas de hablar para que el Espíritu hable en ti. Cada pausa que haces para respirar y orar es una semilla de sanidad que germina en lo invisible. El segundo alimento es la gratitud. Agradecer abre puertas que la queja mantiene cerradas. Cuando agradeces incluso lo pequeño, tu corazón se alinea con el ritmo de Dios. La gratitud transforma la energía, purifica tus emociones y te permite ver la mano divina incluso en los procesos difíciles. Un corazón agradecido no se bloquea, fluye, porque quien vive agradecido vive consciente de que cada día es una oportunidad para transmitir paz. Y el tercero es la oración diaria, no como obligación, sino como encuentro, no como palabras repetidas, sino como respiración del alma. Cuando oras, recuerdas quién eres y de dónde viene tu poder. No necesitas sentir siempre algo extraordinario. A veces la oración más fuerte es la más sencilla. Señor, úsame hoy para llevar tu paz. Esa intención abre el cielo. Cuando haces del silencio, la gratitud y la oración tu forma de vida, el don se fortalece sin que te des cuenta. Tu mirada cambia, tu presencia sana, tu voz se vuelve consuelo. Ya no eres tú, es Dios obrando a través de ti. Y cuando vives así, no solo sanas, te conviertes en refugio. Porque Dios empieza a usar tu vida, tu historia y tu fe como abrigo para otros. De eso hablaremos a continuación, cuando descubras cómo Dios usa tu vida como refugio para otros. Llega un momento en la vida espiritual en que comprendes algo profundo. Dios no solo te sana a ti, te transforma para que seas refugio.
Todo lo que viviste, incluso lo que dolió, se convierte en abrigo para quienes aún están en medio de la tormenta. Sin darte cuenta, te conviertes en un lugar seguro. Tu paz, esa que costó tanto construir, ahora sirve de descanso para otros corazones cansados. Y eso no es casualidad, es propósito. Dios no elige a los más fuertes, sino a los que aprendieron a amar incluso en la herida. Te formó en silencio, en la paciencia, en las lágrimas, para que hoy puedas ser respuesta para alguien. Cuando tu alma se rinde ante su voluntad, Él usa tu historia como un puente. Cada experiencia, cada proceso, cada victoria oculta se vuelve testimonio. No necesitas grandes palabras para impactar, solo tu autenticidad, tu fe, tu presencia que irradia esperanza. Ser refugio no significa cargar con todos, sino reflejar la luz que te sostuvo. Cuando oras, cuando acompañas, cuando eliges comprender en lugar de juzgar, estás extendiendo los brazos de Dios. Esa energía espiritual que fluye a través de ti no proviene del esfuerzo, sino de la comunión. El Espíritu Santo habita en quien ha aprendido a escuchar más que hablar, a amar más que corregir, a servir más que destacar. Y cuando te das cuenta de que tu vida está siendo usada por Dios, algo dentro de ti cambia. Ya no buscas reconocimiento, solo fidelidad. Entiendes que cada alma que se acerca a ti no es coincidencia, sino un encuentro divino preparado desde el cielo. Y ahí, en esa entrega silenciosa, descubres que el verdadero propósito no era sanar solo a los demás, sino seguir siendo sanado mientras sirves. Porque todo don se fortalece cuando se comparte, y este don, el de sanar con la oración, con la fe, con la presencia, tiene una misión: seguir extendiéndose. Por eso, en el siguiente y último paso, vas a cerrar este mensaje con propósito y conexión, recordando que si tu oración trae paz, es porque el cielo ya decidió usarte como instrumento de amor divino. Si este mensaje resonó en lo más profundo de ti, no es casualidad. Es señal de que algo dentro de tu espíritu ya lo sabía, que tienes el don de sanar corazones, no con tus manos, sino con tu fe, no con tu fuerza, sino con la presencia de Dios que habita en ti. Cada vez que oras y alguien encuentra calma, no es coincidencia. Es el cielo respondiendo a través de ti. Dios lleva tiempo obrando en tu vida, incluso cuando pensabas que nada sucedía. Cada lágrima, cada silencio, cada vez que elegiste perdonar, fue parte de su preparación. Te formó en lo oculto para que ahora tu vida sea instrumento de luz. Porque sanar no siempre significa curar una herida física, sino despertar esperanza en un corazón cansado. Y tú, con tu oración y tu fe, ya estás haciendo eso sin darte cuenta. Quizás pienses que no eres lo suficientemente fuerte o espiritual, pero no olvides, Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Lo que Él necesita no es una voz elocuente, sino un alma sensible. Cuando oras con humildad, cuando eliges la paz en lugar del juicio, cuando decides creer aún sin entender, tu vida se convierte en mensaje. Y ese mensaje tiene poder, porque está impregnado de amor divino. El don de sanidad interior no es un título, es un llamado. Es la manera en que Dios se manifiesta en quienes han aprendido a escuchar su voz. Si alguien alguna vez te dijo que se siente tranquilo cuando estás cerca, si tu oración ha traído alivio a otro, ya lo estás viviendo. El Espíritu Santo fluye en lo simple, en lo cotidiano, en el silencio que lleva su presencia. Antes de cerrar este momento, haz una pausa. Respira. Recuerda cada persona que alguna vez se acercó a ti buscando paz y piensa en lo que Dios puede seguir haciendo a través de tu vida. Si lo crees, este es solo el comienzo. Te invito a seguir profundizando,
a compartir lo que has sentido y a abrirte al siguiente paso de esta serie, donde continuaremos explorando los dones espirituales que Dios está despertando en ti. Porque cuando un alma se entrega por completo al amor divino, se convierte en reflejo de su poder y en respuesta para un mundo que necesita esperanza. Ahora lo sabes. Lo que sientes cuando oras no es casualidad, es presencia. Es Dios respirando a través de ti, usando tus palabras como bálsamo para los que necesitan descanso. Cada vez que cierras los ojos y hablas con el cielo, algo se mueve. Aunque no lo veas, el Espíritu Santo está actuando, transformando lo que parecía perdido, restaurando lo que se había roto, encendiendo esperanza donde antes solo había cansancio. No subestimes el poder que habita en ti. Tu oración tiene peso, tiene dirección, tiene propósito. No es un murmullo al vacío, es una conversación con el Creador. Y cada vez que oras con amor, dejas una huella invisible que toca vidas. Tal vez no siempre veas los frutos, pero créelo. Cada palabra que sale de tu alma llega a donde Dios la necesita. Y si mientras escuchabas este mensaje sentiste paz, si algo dentro de ti se movió, es porque tu espíritu reconoce la verdad. Has sido llamado a sanar con tu fe, con tu presencia, con tu oración, no con poder humano, sino con el amor divino que fluye en ti desde siempre. Antes de irte, haz algo muy simple pero profundo. Toma un momento para agradecer. Agradece por este don, por la fe que te sostiene, por la paz que puedes transmitir. Y si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti, compártelo. Alguien más necesita recordarlo. Suscríbete al canal para seguir creciendo en fe y descubrir más sobre los dones espirituales que Dios ha depositado en ti. Deja tu me gusta si este video te tocó y comenta aquí abajo. ¿Alguna vez alguien te dijo que sentía paz al orar contigo? Tu historia puede inspirar a otros. Y ahora, no te vayas. El próximo video que está apareciendo en tu pantalla continúa este viaje espiritual. En él seguiremos profundizando en los dones que el Espíritu Santo despierta en los corazones dispuestos. Porque cuando una vida se rinde al amor de Dios, todo lo invisible comienza a sanar.